Gustavo es un ingeniero en sistemas, él es PMP, tiene la certificación ITIL, COVID, MGST, Scrum, Big Data y además es un auditor certificado. Gustavo tiene alrededor de 15 años de experiencia en el sector público ecuatoriano. Ha estado gerenciando y participando en proyectos relacionados con ingeniería civil, tecnología de la información, análisis de datos, ámbito estratégico, gestión de procesos, hidráulica, topografía, sistemas de información geográfica, responsabilidad social, entre otros. Y como les mencionaba, la virtualidad nos ha dado la oportunidad de que él pueda venir y compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Así que les dejo en buenas manos. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo y tus enseñanzas y puedes empezar. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto poder compartir estos cortos minutos con ustedes, con personas que estoy seguro que tienen mucho ánimo en ver cosas nuevas, en de alguna forma tratar de interactuar con temas que, como todos sabemos, de una u otra forma están relacionados con las nuevas tendencias mundiales, ¿no? Que es una toma de decisiones en base a datos, una toma de decisiones en base a estadísticas y sobre todo una toma de decisiones con una visión estratégica, con una visión ejecutiva, con una visión gerencial. Entonces, como todos debemos haber escuchado, como todos estamos de una u otra forma al tanto, los tableros de control han tomado bastante protagonismo en los últimos años para la toma de decisiones. Pero justamente, ¿a qué hacemos referencia cuando nosotros nos enfocamos a lo que es un tablero de control? Nosotros podemos aquí tener un ejemplo en el que podemos ver justamente algunos gráficos estadísticos y una serie de comportamientos que se van realizando en base a la elección de una o de varias variables que justamente lo que nos permiten es transmitir de alguna forma una información que debidamente tratada nos permite, ¿qué cosa? Generar conocimiento. Y el momento en el que esa información que nos sirve para generar conocimiento, nosotros la podemos ya inmediatamente transparentar ¿en qué? En acciones, en proyectos, en una administración de programas, de portafolios, etcétera, etcétera, que nos van a llevar ¿hacia dónde? Hacia una mejor toma de decisiones a nivel institucional. Los tableros de control normalmente podemos nosotros estarlos orientando desde un punto de vista estadístico, ¿no es cierto? Pero también ya las nuevas tendencias y las nuevas exigencias de los negocios nos orientan a que también vayamos considerando un aspecto que es muy importante, el aspecto geográfico, ¿sí? Es de suma importancia el que nosotros aprendamos a que este aspecto geográfico nos va a ayudar netamente a la toma de decisiones acertada. Ya no es el aspecto geográfico un aspecto aislado, en el que muchas de las veces pensamos en el que se trata solamente de un mapa para ver el posicionamiento de un negocio, para ver de alguna forma en dónde está ubicada una persona, una vivienda, etcétera, etcétera, un sistema de riego, una avenida, ese tipo de cosas. Ya no es solamente esa visión aislada, sino que los negocios lo que tienen que aprender es justamente a ver cuál es ese valor agregado de la parte geográfica. Y la parte geográfica, en su conjunto, como vemos en este caso, en el video, ¿sí? En su conjunto, ¿qué es lo que hace? Puede interactuar directamente también con una parte estadística, eligiendo adecuadamente esa variable o esas variables directamente que nos van a ayudar ¿para qué? Para ir tomando mejores decisiones en base a datos. Los datos prácticamente es el futuro de una institución. Los datos que debidamente tienen que responder ¿a qué? Tienen que responder a un algo, a un qué quiero lograr, a un qué quiero yo alcanzar. Entonces, bueno, simplemente con esta
breve introducción, nosotros lo que podemos es simplemente transmitir toda esta gestión, no solamente en un aspecto de una herramienta informática. Uno de los principales errores que nosotros podemos cometer y que muchos de ustedes estoy seguro que ya lo han vivido directa o indirectamente, es que pensamos que la solución como tal está en adquirir un software, o porque alguien nos contó que ese software es gratuito, inmediatamente listo, tenemos que de alguna forma gestionar con ese software en nuestro negocio, o porque tal vez alguien siguió un curso o vio unos tableritos de control bastante interesantes en herramientas de reportería o en herramientas de inteligencia de negocio. Inmediatamente decimos, sí, tenemos que eso implementar aquí en nuestra empresa. Pero justamente por eso fracasan o se detienen los proyectos en lo que respecta a lograr una adecuada continuidad, porque pensamos en qué, simplemente en una herramienta informática. Y la idea no es así. Detrás de todo eso, detrás de los tableros de control de ejemplo que ustedes acaban de ver, no es que solamente hay una participación de un área de tecnología, no. Detrás de todo eso hay muchos análisis relacionados con procesos, con procedimientos, con políticas de negocio, con directrices estratégicas. Es decir, hay mucha participación administrativa, no solamente la parte técnica. La parte técnica de alguna forma da esa directriz de indicar en dónde están las distintas fuentes de datos. Pero justamente el principal ritmo, ¿quién coloca? Coloca el negocio, coloca las personas que verdaderamente conocen hasta qué punto nosotros requerimos ciertos aspectos para hacer realidad todo ese norte, toda esa estrategia, todos esos objetivos estratégicos a los que nuestro negocio pretende llegar. Fijémonos, por favor, en esta imagen, ¿sí? Creo que todos conocemos a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? En esta imagen hay un tema muy importante en el que Alicia le consulta al gato, ¿no? Le dice, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le contesta, depende a qué lugar quieres llegar. Alicia le dice, no importa dónde, no importa el lugar. Y el gato le contesta, entonces no importa qué camino vayas a tomar. Esta es la consulta fundamental que ustedes, como directores de proyecto, que ustedes como jefes departamentales, como gerentes, o inclusive simplemente como operativos de sus negocios, tienen que partir desde aquí. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pretendo analizar? ¿Cuál es ese norte al que yo me quiero dirigir? ¿Sí? Ese es el primer punto y la primera reflexión que les quiero transmitir a todos. Tal vez muchos de ustedes estaban esperando, tal vez, el que directamente íbamos a ir a abrir Power BI y decir, listo, podemos hacer este gráfico, podemos hacer estas tablitas, pero no. La idea primero es que a todos nos quede absolutamente claro que la solución no está en una herramienta informática. Las directrices, todas las soluciones van a partir ¿de dónde? Desde el punto en el que yo tengo que decir a dónde quiero llegar, qué es lo que pretendo hacer. ¿Sí? Durante los años que he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público y actualmente con algunas empresas privadas también, cuesta tomar esta decisión, el decir a dónde quiero llegar, porque la gente está preocupada del día a día, la gente está preocupada netamente de apagar los incendios, ¿no? Surge un aspecto y todos tenemos que irnos hacia allá y todos tenemos que apagar ese incendio. Por allí a alguien se le ocurrió una idea de un momento al otro y todos tenemos que dirigirnos hacia allá y entrar en esa dinámica y como yo siempre lo he dicho, y entrar en ese remolino que muchas de las veces nos puede hacer que nos ahoguemos, ¿no? Y que
muchas cosas queden frustradas. Y este tipo de proyectos que tienen ese tinte de transformación digital llegan a ese punto, que muchas de las veces podemos llegar a una frustración de que no podemos hacer nada. ¿Pero por qué no se puede hacer? Porque no tenemos claro ese camino a donde tenemos que llegar. Entonces, tenemos que aprendernos a sacudir un poco de la zona de confort, ¿sí? De ese día a día en el que a veces estamos siempre orientados a ser correctivos, ¿sí? Y perdemos esa visión, esa cultura que de alguna forma tiene que ya comenzar a nacer, que es esa cultura preventiva, que se basa en ¿qué? En tener una visión a largo plazo, en tener un camino claro al que yo quiero llegar. Desde allí, por favor, yo les invito a ustedes de que tengamos como punto de partida esa idea. ¿Qué pretendo yo para mi negocio? ¿Qué quiero hacer en mi negocio? ¿Qué aspectos quiero afrontar? ¿Qué aspectos quiero lograr en mi institución? Cuesta muchísimo entrar en esa dinámica, pero es la única forma en la que nosotros podemos hacer que un proyecto de esta naturaleza tome sentido y que no solamente lleguemos al nivel de tal vez tener uno que otro gráfico estadístico y nos estancamos en ese punto. Esa información, esos gráficos, nos tienen que ayudar a tomar decisiones, nos tienen que ayudar para hacer análisis de datos, para que comencemos de alguna forma a identificar variables, a identificar patrones, a identificar comportamientos que nos lleven hacia una adecuada y acertera toma de decisiones. Bien, entonces el análisis que nosotros vamos a realizar en este taller es partir desde un problema a resolver, ¿sí? Como les he mencionado, necesitamos resolver un problema, necesitamos tener un norte claro de a dónde quiero llegar, qué es lo que pretendo realizar. Entonces, vamos a suponer para el ejemplo que nosotros tenemos una empresa de venta de maquinaria para construcción, ¿sí? A nivel mundial, que tenemos distintas sucursales a nivel mundial, y que la gerencia general, el equipo directivo, requiere contratar una consultoría para diseñar tableros de control, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para facilitar su toma de decisiones respecto a los siguientes puntos. Se pretende realizar un análisis del tipo de maquinaria vendida. En esta institución, en esta empresa, tienen distintos tipos de maquinaria de construcción y lo que se requiere es hacer un análisis de ese tipo de maquinaria que se ha vendido a nivel mundial. También requieren hacer un estudio de la maquinaria que de alguna forma ha tenido quejas por presuntas fallas de fábrica. La gerencia general ha visto esta necesidad porque le ha llamado la atención algunos reportes que le han comunicado que bastante maquinaria ha exigido que se realicen gestiones respecto a garantías, ¿sí? Debido a fallas técnicas. Entonces, la gerencia necesita tomar esas decisiones para ver qué es efectivamente lo que está sucediendo, porque de acuerdo a los primeros análisis que ellos dentro de su plan de negocio se están proponiendo es justamente fidelizar a sus clientes, pero se dan cuenta de que al existir este tipo de quejas, obviamente los clientes pueden salir de esta línea y con ello la empresa como tal perder obviamente ingresos actuales y obviamente ingresos a futuro. También necesitan realizar un análisis de la antigüedad de sus clientes, porque les ha llamado la atención de unos pocos reportes que tienen, que existen clientes, que existen pocos clientes con muchos años de antigüedad. Entonces ellos quieren analizar justamente qué es lo que ha sucedido para justamente no cometer tal vez esos errores para toda la cantidad de clientes que tienen en este momento. Y por último, ¿sí? Luego de realizar estos estudios de fallas, estos estudios de la maquinaria que tienen y todo eso,
Ellos quieren llegar a un punto de poder realizar un estudio de cartera vencida. ¿Para qué? Para realizar de alguna forma estrategias de recuperación. Tenemos aquí un caso de negocio sumamente sencillo, pero que creo que todos estamos claros a dónde queremos llegar. Esta es la situación de la institución. Sí, estas son las directrices que la gerencia general, que los directivos en este momento se plantean y dicen, yo necesito una consultoría para poder tomar estas decisiones. Tenemos distintos frentes, análisis de maquinaria, necesitamos ver temas de fallas de fábrica, justamente porque por eso me puede provocar una fuga de clientes. Necesitamos realizar un análisis de la antigüedad de nuestros clientes y obviamente un estudio de cartera vencida para estrategias de recuperación. Entonces, bueno, con este antecedente, ¿a dónde queremos llegar? Tener un tablero de control, tener de alguna forma un sustento claro en el que yo pueda comenzar a hacer una analítica de datos, un análisis de datos, para ver qué es lo que está sucediendo. Y en base a eso poder definir acciones que inmediatamente yo podría tomar. Ahora, este tipo de consultorías, este tipo de proyectos, no pueden perder en ningún momento el tinte de abordarlos como se debe abordar, con una adecuada gestión de proyectos. El peor error que a veces aquí podemos cometer es que, a pesar de tener ya claro cuál es la necesidad, directamente nos vamos a la herramienta informática a ver qué puedo hacer. Y nos hacemos locos allí. Pero no, a ver, un ratito. Aquí es muy importante, es fundamental que abordemos con una gestión de proyectos adecuada, como todos los que de alguna forma estamos relacionados con las buenas prácticas del PMI. Es aquí muy importante que abordemos como se tiene que abordar las áreas de conocimiento, los 5 procesos de la gestión de proyectos, el tener claro la parte de la planificación, de las comunicaciones, de los riesgos especialmente, que muchas de las veces son completamente descuidados. Sí, el tema de las comunicaciones, definir claramente el alcance. Estimados amigos y amigas, en este tipo de proyectos tenemos que saber definir claramente nuestro alcance, o si no, esto se vuelve inmanejable. Tenemos que decir, este proyecto va a abarcar desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y pelear para que el proyecto salga justamente bajo ese alcance. Si eso no definimos claramente, interactuando nosotros como gerencia de proyecto, con el área de tecnología y con el área interesada, con los mismos directivos, que aquí, por favor, directivos tienen que estar convencidos de que esto se tiene que realizar. Tienen que conocer el norte claro. Si aquí el directivo piensa que es cuestión de un software, allí comenzamos mal. Y hay casos que pueden suceder eso. ¿Sí? Aquí el directivo tiene que estar convencido de que esto viene a transformarse en un verdadero modelo de gestión, en donde vamos a tener distintos frentes. Vamos a tener el protagonismo del área interesada, de los directivos. Sí, ¿por qué razón? Porque desde aquí van a partir esas directrices del sitio al que yo quiero llegar. Y por otro lado, justamente, el apoyo de la parte técnica. Pero aquí también, mis estimados amigos y amigas, tenemos que tener una consideración muy importante. Las nuevas áreas de tecnología no solamente son aquellas que nos sirven para dar el adecuado mantenimiento del hardware, del software, ¿sí? Sino como áreas de tecnología también ya hay que preocuparse de dar un pasito más allá, de convertirnos en verdaderos asesores tecnológicos del negocio. Buscar poco a poco una posición estratégica. ¿A qué me refiero con posición estratégica? De que aquí es fundamental esa interactuación que nosotros logremos entre negocio y área tecnológica. Eso es muy importante. Las áreas de tecnología tienen que volcarse a una posición estratégica. Hay que olvidarse netamente de que solo servimos para estar apagando incendios o porque tenemos que realizar las cosas que nos dice el negocio. A ver,
tenemos que ya ir tomando otro tipo de posición, en donde también podamos asesorar al negocio en temas que tengan carácter de ¿qué? Técnico, administrativo y estratégico, porque solo así una institución y una gerencia de proyecto va a tener clara la manera integral de poder trabajar. Una vez que nosotros hemos ya gestionado adecuadamente la planificación de nuestro proyecto, viene un tema muy importante. Esos datos, ¿en dónde están? Nos podemos encontrar con estructuras o bases de datos en donde toda la información está dispersa. Está por un lado, está por otro lado. Pero ¿cuál es la labor que aquí este tipo de proyectos tienen que realizar? La labor es comenzar justamente a identificar de alguna forma en dónde está toda esa información clave que yo requiero. Ojo, información clave que yo requiero. Para armar tableros de control no es que yo voy a tener absolutamente todos los datos necesarios. No, tenemos que de alguna forma tratar de identificar esa información clave que me va a permitir tomar decisiones. El poder identificar en qué sectores están estos datos, como por ejemplo, en dónde están los tipos de maquinaria, todo lo relacionado, en dónde está la información con las fallas de la maquinaria, en dónde está la información relacionada con la parte contable y presupuestaria que me van a dar insumos para la cartera vencida. Entonces, esta parte es muy importante en el que el negocio, aparte de dar las directrices, ya comience a interactuar con las áreas de tecnología para ir identificando en dónde se encuentra esa información. ¿Pero con qué finalidad? De que en algún momento yo ya logre tener fuente o fuentes claramente unificadas. No es lo mismo que una herramienta de negocio tenga que interactuar con algunas tablas o bases de datos, que eso también es un grave error, y he conocido experiencias, que llegan herramientas de inteligencia de negocios a las empresas y lo que hacemos es cruzar con todas las estructuras de bases de datos, ¿sí? Entonces, ese es de los grandes problemas que nosotros podemos tener, el que colocamos a una herramienta de inteligencia de negocio y comenzamos a hacer que se cruce con N tablas o con todas las bases de datos que tenemos. No, tenemos que llegar a tener fuentes unificadas desde las cuales se facilite esa interacción, y no solo para que esto utilice el equipo de tecnología, sino para que esto, mi usuario final, pueda tranquilamente utilizar. Y con ello llegar a estructuras sencillas, muy similares. Obviamente, aquí para el ejemplo estamos tomando campos muy particulares, ¿no? En donde de toda esta fuente de información que yo tenía pueda llegar a un archivo sumamente sencillo y manejable, al que yo pueda conectar cualquier herramienta de inteligencia de negocio para poder hacer tableros de control que me faciliten la toma de decisiones. Esto yo les quería dar como una introducción muy general. Nunca realicen una estructura tratando solo de ligarse a una herramienta específica. Armen estructuras de datos, tomen decisiones bajo estructuras de datos acorde a las directrices de las instituciones, pero pensando en una estructura estándar, de tal manera que cualquier herramienta de inteligencia de negocio, de reportería, etcétera, etcétera, se pueda conectar. Y esa es justamente la finalidad. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en donde la fuerza fue justamente en elaborar una estructura sumamente concreta, fuerte, de tal manera que cuando tuvimos que hacer pruebas con algunas herramientas de reportería y de inteligencia de negocio, las cosas funcionaron. ¿Sí? Entonces, bien, bajo este panorama, por favor, para las personas que ya tienen instalado ClickView, Power BI, lo que sucede es que alguna vez en uno de los últimos proyectos que participé justamente fue un tema de inteligencia de negocio con la herramienta de ClickView, pero la base de datos fue probada tanto con la herramienta de ClickView como también con otra herramienta de reportería y también con una herramienta, con la herramienta de Power BI como tal. Entonces la estructura estaba lista justamente para
poderse integrar a cualquier herramienta de negocio. En este caso, para las personas que ya tengan instalado Power BI, sí, por favor, procedamos ya a abrir la herramienta, ¿sí? Y para las personas que tal vez se están inicialmente familiarizándose con el tema de Power BI, por favor, lo que yo les aconsejo es que ustedes desde la página directamente de Microsoft, ustedes tranquilamente pueden, por favor, descargarse la Power BI. Power BI es una herramienta que también es gratuita, ¿sí? Pero obviamente es tiene sus limitaciones, pero sin embargo nosotros podemos tranquilamente trabajar con esa herramienta, y es más, la herramienta de Power BI que en este momento vamos a trabajar está con la versión gratuita, es la versión de escritorio. Entonces nosotros entramos a la página de Microsoft, vamos a tener dos alternativas. La una es que podamos descargarnos la herramienta de escritorio o en su defecto con una cuenta empresarial. Sí, con una cuenta empresarial nosotros también podemos trabajar con Power BI directamente en la nube. ¿Sí? Entonces aquí tenemos justamente esas dos alternativas y podemos realizarlo de esas dos maneras. Sí, vuelvo a repetir, tenemos la alternativa de entrar a la página de Microsoft, sí, en la parte de Power BI, nos descargamos, me parece que son 350 megas, si tenemos un internet de 16, 20 megas, en 2, 3 minutos está eso ya descargado, o en su defecto podemos trabajar con el Power BI en la nube directamente, siempre y cuando tengamos una cuenta empresarial. Sí, nos vamos a la opción de hacer uso de Power BI, accedemos, nos pide una cuenta empresarial. En caso de que nuestra cuenta empresarial, de alguna forma, si nuestra institución ya ha interactuado con Microsoft, podremos ya directamente acceder, o en su defecto nos van a asignar, obviamente, a nuestra cuenta un acceso para poder utilizar Power BI en la nube. Bueno, cuando nosotros abrimos, para las personas que no conocen, cuando nosotros abrimos Power BI, tenemos estas opciones directamente, ¿sí?, para conectarnos a orígenes de datos. Como todos sabemos, con las herramientas de inteligencia de negocio, hay algunas, por ejemplo, que son completamente gratuitas, como Grafana, por ejemplo. Obviamente, Grafana tiene sus limitaciones, pero en este caso nos permiten interactuar con distintas fuentes de datos, inclusive con bases de datos directamente, ¿no? Con SQL, DB2, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros para este caso vamos a acceder a obtener datos. Lo que vamos aquí directamente es a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de la información que les mostré en las diapositivas que se encuentra en este momento en Excel. Entonces, en la opción archivo, nosotros nos vamos a elegir la información desde Excel, y aquí elegimos directamente en dónde está nuestra fuente de datos en Excel. Como yo les vuelvo a repetir, ustedes pueden estas fuentes de datos tener en bases de datos, pueden tener en este caso, para el ejemplo, como en un archivo de Excel, y directamente lo que nosotros hacemos es indicar dónde está ese archivo. Lo que va a hacer Power BI es directamente se conecta con el archivo de Excel, y en ese momento nos va ya a permitir encontrar, poder hacer usos justamente de esos datos. Nos va a aparecer una pantalla similar a esta, y aquí nos va a presentar el nombre de todas las, para el caso de Excel, ¿no?, de todas las hojas electrónicas que nosotros tengamos dentro de nuestro archivo de Excel. En este caso se llama caso práctico, ¿sí? Y directamente aquí ya nos aparece la información y directamente procedemos a cargar. Eso es todo lo que hay que hacer. Como ustedes ven, el tema ya de abrir la herramienta, de configurar la herramienta, de alguna forma es sumamente rápido y es sumamente sencillo. Pero fue muy importante esa introducción que yo les transmití
porque el éxito está justamente en esa etapa, en la etapa de gestión, en la etapa de planificación, en la etapa de interactuar con el negocio, en la etapa de identificar a personal clave. Mis estimados amigos y amigas, es muy importante el identificar a ese personal clave que vaya a interactuar con nosotros durante todo el proyecto. Esto no es un proyecto del área de tecnología. Nosotros tenemos que ubicar a las personas que directamente van a interactuar con nosotros a lo largo del proyecto, a todas las personas que son expertas en el negocio. Nosotros como área de tecnología, ¿qué podemos hacer? Ayudar a unificar las fuentes de datos, pero las directrices, ¿quién lo va a dar? El negocio, ¿sí? Ese norte, ¿quién lo va a dar? Muchas de las veces un plan estratégico institucional. Pero bueno, entonces vamos a entrar ya directamente ya a lo que es herramienta, ya con toda esta introducción que les he comentado. Y vamos a comenzar aquí ya, por favor, a trabajar. Rápidamente, para las personas que tal vez no conocen, aquí nosotros en Power BI tenemos algunas opciones, ¿sí? Para obtener datos, conjuntos de datos de Power BI, conexiones directas a algunas bases de datos, entre otras cosas. Objetos visuales, las visualizaciones. Aquí, por favor, otra recomendación. Nosotros a veces somos ya enseñados solamente a trabajar con los reportes tabulares, ¿sí? Y nos olvidamos de la importancia de la visualización, de llevar este tipo de cosas a estadísticas, a gráficos estadísticos. Cuando nos pide un gerente, un ejecutivo, un mando medio, reportes, no podemos ir con hojas de hojas y decir, mire, aquí está el reporte que me pidió. De alguna forma, ¿cuál es la recomendación? Llevar justamente, sí, cuadros concretos con estadísticas en donde yo solamente en 2 diapositivas yo pueda decir, mire, este es el comportamiento de la situación, esta es la realidad, este es el diagnóstico de una situación. Pero para eso es importante, por favor, que nos familiaricemos con los gráficos estadísticos. Alguna vez había un caso en el que alguien decía, listo, yo ya compré Power BI, pero ¿y ahora? ¿Y cuándo puedo utilizar los distintos gráficos que me presenta? Es que la herramienta nos va a permitir utilizar los gráficos, pero va a ser fundamental el entrenamiento de todos ustedes en temas de estadística. Entonces, nuevamente, no va a ser cuestión del Power BI, ¿sí? Sino que va a ser una cuestión de nuestra formación, de nuestro entrenamiento para entender mejor cómo funcionan los gráficos estadísticos. Pero bueno, vamos a iniciar simplemente en esta instancia realizando cuadritos, tablas, que normalmente son el punto de partida para realizar una analítica de datos. Muchas de las veces los usuarios finales todavía no tienen una experticia en utilización de uso de la parte estadística, pero tienen que comenzar para hacer su analítica de datos. ¿Desde dónde? Desde la parte de cuadros, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a tomar rápidamente un ejemplo. Aquí tenemos nosotros nuestros datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el nombre de nuestros clientes, tenemos la maquinaria, ¿sí? El nombre de la maquinaria. Tenemos justamente todas las maquinarias, los clientes que han tenido quejas que han tenido que ver con fallas de la maquinaria. Tenemos también un tema de la antigüedad de nuestros clientes. Tenemos la información de contacto de nuestro cliente. Tenemos la serie de la máquina, porque eso va a ser importante para nosotros analizar qué maquinaria, sí, por medio de su serie ha tenido inconvenientes. Entonces, bueno, con estos datos cortitos, nosotros ya podemos resolver el caso de negocio que habíamos planteado al inicio. Entonces, comencemos. Por ejemplo, sí, vamos a suponer que yo quiero realizar en primera instancia, partir desde lo que tiene que ver con todos los clientes que yo tengo, ¿sí? Y aquí ustedes ven ya un cuadrito que simplemente eligiendo el nombre del campo ya se resolvió, ya nos apareció un cuadro con todos los clientes de mi institución, ¿sí? Con todos los clientes a los que yo he vendido maquinaria. Ahora, yo también quiero saber de esos clientes, para ir resolviendo el caso de negocio, yo quiero saber qué maquinaria han adquirido, ¿sí? Entonces, basta con dar un clic en el campo de maquinaria
Sí, y yo ya tengo, como ustedes pueden ver, los clientes qué maquinaria han adquirido. Miren, es una dinámica sumamente rápida, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo aquí un primer tablero. Sí, yo ya tengo aquí una tablita mediante la cual, como ustedes ven, es tan rápido su diseño que no nos hemos tardado ni un minuto. Pero ahora yo, por otro lado, quiero de alguna forma conocer a qué sectores he vendido mi maquinaria de construcción. Entonces, por otro lado, doy clic en otra parte del lienzo, de toda la pantalla, sí, de toda la pantalla en la que estoy trabajando, y digo, quiero ver la parte de los sectores. Y ya me aparecen todos los sectores a los que yo he vendido en todas mis sucursales del planeta. Sí, sector, país puede ser en los que yo he vendido esa maquinaria. Primera dinámica. Si yo quiero saber en un sector específico, ¿sí? Si yo quiero saber en un sector específico a qué clientes he vendido, basta con dar un clic. E inmediatamente ustedes ven que este cuadro ya cambió su comportamiento de acuerdo al filtro que aquí apliqué. ¿Estamos? Es así de sencillo. Si yo quiero saber, por ejemplo, de varios sectores, con control y con el clic respectivo, yo puedo ir filtrando. Yo aquí ya estoy haciendo análisis de datos. Solamente ya imagínense con estas 3 variables que estoy utilizando. ¿Sí? Pero ahora, de acuerdo al análisis, a la analítica que yo voy realizando, también puedo decir, perfecto, yo ya tengo aquí el cliente y lo que ha comprado, pero yo también necesito saber cuál es esa serie de la maquinaria que compró, ¿no es cierto?, para toma de decisiones. Entonces, ¿qué puedo realizar? Yo vengo acá directamente a mi tablita en donde yo tengo el cliente y la maquinaria, y lo único que yo tengo que indicar es que también quiero ver la serie de la máquina. Entonces, inmediatamente, lo que nosotros vamos a tener es en nuestro tablero también la serie de la máquina. ¿Sí? Miren, y vamos complementando la información. Hasta aquí estamos utilizando ya las 4 variables. Pero vamos ahora a suponer también que yo necesito trabajar con lo que está relacionado, quiero ya ir relacionando con la parte de cartera vencida. Y de alguna forma yo aquí tengo un campo que es el tema relacionado con facturas pendientes. Y también yo le agrego eso a mi reporte. Y yo ya sé efectivamente de una compra específica que he realizado, cuántas facturas pendientes tengo por ese cliente. Pero alguien me puede decir, o nuestro gerente nos puede decir, yo necesito hacer un análisis aparte de las facturas pendientes. ¿Y qué es lo que yo hago? Justamente, aparte, traigo el campo de facturas. ¿Sí? Traigo ese campo de facturas. Aquí ya directamente, como es un campo numérico, directamente me aplicó una sumatoria, pero yo puedo aquí indicar de que no necesito, en la parte de filtros, yo puedo aquí indicar de que directamente no necesito una sumatoria, sino yo aquí puedo indicar en lo que es visualizaciones, ¿sí?, que yo quiero simplemente que no me realice una sumatoria como tal. Yo puedo inclusive, veámosle rápidamente, yo puedo sacar aquí un promedio directamente, ¿sí? Yo puedo también aquí sacar en esta parte un mínimo, un máximo, ¿sí? Miren, directamente. O en su defecto, también yo pudiera indicar que puedo sacar como tal una varianza. Sí, que ya son términos estadísticos, ¿no? Sí. Y así yo ya pudiera comenzar a hacer distintos análisis relacionados con este tema de las fallas como tal que yo he tenido. Ahora,
Si yo ya quiero comenzar a realizar otros tipos de filtro, yo puedo aquí indicar directamente, por ejemplo, si yo quiero sacar los años de antigüedad, ¿sí? Que también es un campo numérico y directamente ya me está apareciendo e indicando la sumatoria general. Yo puedo comenzar a hacer análisis individual, como ustedes vieron en el caso anterior de fallas. Yo puedo comenzar a hacer también un análisis individual a nivel de la antigüedad del cliente. También yo puedo comenzar a hacer esos tipos de análisis. Aquí ustedes pueden, si desean, quitar directamente la variable, tener primero ya esta tablita, ¿no? Aquí tenemos la tablita, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el objeto dentro de las visualizaciones. Y aquí yo puedo indicar que justamente quiero relacionar con los años de antigüedad, ¿sí? Y ya me apareció aquí la sumatoria, ya no desde un punto de vista estadístico, sino ya los años de antigüedad como número como tal, ya no en un pequeño gráfico. Y este gráfico de aquí, sí, y esta tablita de aquí, yo puedo inclusive indicarle que ya no quiero aplicar una sumatoria, sino quiero resumirla. Y miren cómo me va a aparecer. Me aparece el número de los años de antigüedad. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Decir, a ver, necesito saber, primeramente yo ya tengo, de acuerdo a esta tablita, yo tengo hasta clientes de 15 años de antigüedad, ¿se fijan? ¿Sí? Yo quiero saber quiénes son esos clientes que tienen 15 años de antigüedad. E inmediatamente ya cambió el comportamiento en las otras dos tablas. ¿Se fijan? ¿Sí? Y comienzo yo a aplicar aquí ya filtros. Cuando yo utilizo estas tablas, me facilita mucho más aplicar aquí la analítica de datos. Me facilita completamente. Entonces, miren, yo aquí ya filtré clientes de 15 años. Yo puedo de 15 años de antigüedad. Yo también podría decir que quiero ver los de 15, los de 14 y los de 13 años de antigüedad. Y la información me comienza a aparecer. ¿Sí? Y todos esos clientes que tienen esta antigüedad, cómo también están relacionadas con los sectores a los que yo he vendido mi maquinaria. Miren hasta aquí ya cómo está ya toda la situación, ¿no? ¿Sí? Completémosle un poco más a estos cuadritos que como ustedes ven son sumamente sencillos, en donde lo único que nosotros tenemos que constantemente tener claro es hasta qué punto podemos relacionar adecuadamente esos datos. Eso es lo que todos tenemos que tener claro, cómo yo voy a ir relacionando estos datos. Vamos con el tema de fallas, ¿no? Nosotros en el tema de fallas, que aquí ya le vimos como un gráfico, de la misma manera podemos quitar directamente ese campo. Nos vamos acá al tema de visualizaciones, quito este campo, ¿sí? Y lo que hago es que sea una tabla para poder analizar. Y digo, quiero ver aquí cómo está la situación de las fallas. ¿Sí? Me aparece aquí el total del número de registros, pero de la misma forma, aquí en valores, yo digo que no me presente esa sumatoria. Anteriormente, ¿qué hicimos? Sacamos promedios, sacamos otro tipo de cálculos estadísticos, pero aquí yo quiero que no me resuma eso. El momento en el que eso no me resume, me va a presentar, en este caso, dos valores. Uno va a ser todo aquello que no tuvo fallas, que estuvo en categoría 1, que no hubo absolutamente ningún problema. Si yo doy clic aquí, inmediatamente todos los tableros cambiaron su comportamiento. Todas las tablitas cambiaron su comportamiento, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Pero ahora yo quiero saber específicamente cuáles fueron los que sí tuvieron fallas. Y también ya cambió el resto de tablas. Y aquí hay un dato interesante, ¿no? Los clientes que han presentado fallas, justamente quejas por fallas, son de los últimos 3 años. Miren aquí ya este dato que como para toma de decisiones de negocio ya podríamos aquí tomar alguna acción. Los clientes que han presentado inconvenientes están entre 0 y 3 años de antigüedad.
¿Se fijan este corto análisis de datos que estamos realizando? ¿Cómo nos puede ir ayudando ya para ir tomando decisiones? Ya tenemos insumos. Esta es una pequeña analítica de datos. Sí, miren, está todo centrado entre 0 y 3 clientes. ¡Qué dato tan interesante! Entonces, es decir, que los clientes, sí, que ya están con nosotros 4 años, sí, que ya tienen esa antigüedad, no han presentado quejas. ¿Sí? No han presentado quejas sobre esa maquinaria. Bueno, y por último, agreguemos un cuadro más, ¿sí? Para completar esta primera parte. Agreguemos un cuadro más que puede estar relacionado con la parte ya netamente de lo que es facturas. ¿Sí? De la misma forma, yo pudiera realizar ya un análisis estricto solamente de la parte de facturas desde el punto de vista estadístico, que como ustedes pueden ver, como aquí de alguna forma, si yo digo, necesito ver todos los clientes que de alguna forma me han presentado quejas, inmediatamente también este gráfico estadístico inicial ya presentó un comportamiento, ¿no? Bastante interesante, ¿sí? Pero en este caso quiero hacer un análisis netamente a nivel de facturas desde este punto de vista. Selecciono mi tabla de facturas y digo, a ver, esto yo lo quiero manejar como una tablita. Me aparece aquí el total de facturas pendientes y lo que yo hago es, no quiero asimismo que me presente la sumatoria, sino que me presente el número general. Y miren, aquí está el total de facturas pendientes que yo tengo en mi institución. Si ustedes se acuerdan del caso de negocio que estamos analizando, uno de los puntos era justamente el analizar cartera vencida, ¿no es cierto? Para que la institución pueda ir tomando ya acciones respecto a qué estrategias pudiera realizar. Entonces aquí yo ya sé el número de facturas pendientes que tengo en general en la institución. Si yo digo, quiero saber, bueno, clientes que tienen hasta 15 facturas pendientes con la institución, inmediatamente me aparece. Y miren, solo para el ejemplo, tenemos clientes que tienen 15 facturas pendientes que están entre años de antigüedad de 1 a 7 años, están en estos sectores, ¿sí? Y son netamente en el caso de tractores y hay un caso de retroexcavadora. Miren aquí, solamente en estos cuadros tan sencillos, yo ya estoy haciendo analítica de datos. Miren cómo está la situación. Y solamente he realizado un breve análisis con estas variables. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, mis estimados amigos y amigas, normalmente el que nosotros sepamos utilizar, ¿sí?, esta opción de tablas con nuestros datos ya nos va a decir mucho. Les voy a contar una experiencia en el proyecto que estuve trabajando recientemente, en un análisis muy similar al que acabamos de realizar en este momento. Nosotros pudimos aplicar ciertas predicciones solamente en base a lógica de datos. No estoy mencionando algoritmos machine learning ni nada de eso, solamente en base a lógica de datos. Planteamos un problema en el que decíamos que quisiéramos saber cuáles serían tal vez los próximos clientes que podrían irse de acuerdo a las características de los clientes que se habían ido en el último año. ¿Y qué fue lo que hicimos? Estos cuadros. Tomamos algunas variables como estado civil, tomamos otra variable como edad, tomamos como variable, por ejemplo, el número de reclamos que habían hecho, etcétera, etcétera. Y una vez que tuvimos claros todos estos cuadros, comenzamos a hacer distintos análisis y distintos comportamientos y luego, obviamente, realizamos algunas instrucciones directamente con la herramienta de inteligencia de negocio y sacamos unos posibles clientes que se podrían ir de acuerdo a las características que habían cumplido los anteriores clientes, solo aplicando lógica de datos. ¿En qué se basó nuestra lógica de datos? En estos cuadros que ustedes acaban de ver. Así fue todo. Pero detrás de eso había una fuente de datos, obviamente, debidamente estructurada. Entonces, miren, vuelvo a repetir ya para pasar a
a la siguiente fase del taller, en el que si nosotros simplemente aquí comenzamos a aplicar filtros, podemos ir viendo solamente en este cuadro ya distintos comportamientos. ¿Sí? Como pueden ver en este momento. Los campos que nosotros agreguemos en nuestro cuadro va a depender de los campos que nosotros tengamos aquí plasmados. ¿Sí? Eso es algo sumamente importante en este tipo de análisis que nosotros hagamos. Bueno, ahora bien, esto netamente desde un punto de vista de tablas. Pero ahora nosotros vamos a hacer otro ejercicio, vamos a comenzar a hacer ejercicios ya con tableros de control que estén orientados a la parte de gráficos estadísticos. La universidad tiene como 70, 60 años. ¿De verdad? Ajá. Entonces, Jesús sí. Ustedes en la parte inferior de aquí de todo el lienzo de Power BI pueden ir manejando varias hojas. Aquí nosotros estamos justamente en la página 1. Sí, podríamos colocar aquí un ejemplo, el ejemplo que se llame tablas por el momento. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente a crearnos una nueva página. ¿Sí? Entonces, para la gente que aplica analítica de datos, ¿sí? Es muy importante, por favor, de que ustedes esa analítica muchas de las veces comiencen a aplicarla desde aquí, cuando estamos en una herramienta de inteligencia de negocio. Sin embargo, no nos olvidemos algo. Power BI sí nos permite trabajar tanto con acceso a lo que es R, sí, como a lo que es Python. Nosotros aquí directamente tenemos estas opciones en donde podemos trabajar con código en R y código Python. Como ustedes saben, justamente son dos grandes herramientas que están relacionadas con todo lo que es análisis de datos. R, bueno, se caracteriza justamente, solo como un paréntesis, por lo que tiene esa visión estadística mucho más profunda que en el lado de Python. Pero también Python tiene su gran potencialidad en todo lo que es los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado con tema de predicciones y entrenamientos para ver otro tipo de comportamientos, de tal manera que nos podamos adelantar un poco en el futuro. Bien. Solamente ya con esa breve introducción, ahora vamos a abrir una nueva página. Vamos a abrir una nueva página en la que vamos a llevar todo al ambiente gráfico, 100%. En la anterior página nosotros veíamos que para hacer el análisis de una variable, sí podríamos aplicar un ambiente estadístico sumamente básico. Pero en este caso vamos a volcar todo a la parte estadística. Aquí, por favor, les ruego su atención. Bajo el caso de negocio, bajo el problema que el gerente de la institución quiere resolver, vamos a partir directamente. Aquí ustedes tienen la parte de visualizaciones y tienen algunos tipos de gráficos. Sí, tienen de barras, pastel, tienen un gráfico de áreas, sí, tienen otro tipo, por ejemplo, el de anillo, tienen algunos. E inclusive aquí ustedes también tienen para ya comenzar a interactuar con la parte geográfica, ¿sí? Que ya vamos también a ver aquí un ejercicio sumamente básico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer en este momento? Vamos a partir desde un gráfico, tomémosle un gráfico de barras. Sí, simplemente se da clic, como ustedes ven, ya nos apareció aquí el gráfico de barras, y vamos a partir porque queremos hacer un análisis que parta obviamente de la maquinaria que nosotros tenemos. Hola a todos, los saluda Julio Solano de Cursos Entonces Grow. lo que yo hago es simplemente el campo de maquinaria, le jalo y le coloco aquí. ¿Sí? Aparentemente no nos apareció nada en el campo de maquinaria. ¿Cómo configuramos a que ya nos parezca aquí directamente información? Nosotros tenemos aquí el eje, obviamente nuestro eje principal va a ser maquinaria, pero lo que nosotros tenemos que colocar es ahora los valores. Obviamente que lo que yo quiero saber es esa maquinaria que ha adquirido ¿quién? Mi cliente. Entonces me voy al nombre del cliente, sí, y en valores le agrego la variable de cliente. Y miren, ya tenemos automáticamente un gráfico elaborado.
Si le quieren maximizar al gráfico, ustedes tienen aquí una opción, sí, que se llama modo de enfoque, le dan clic y ya tenemos cuál es nuestra situación que está relacionada ya con cómo es el comportamiento de mi maquinaria. Miren, la mayor cantidad de maquinaria que yo he vendido es tractores, ¿sí? Tenemos el caso de 43,620 clientes que han adquirido tractores. Asimismo, tenemos 29,419 con retroexcavadora y así con el estilo, siendo la menor cantidad de ventas pavimentadora y concreteras. Entonces, miren esos datos. Solamente ya con este gráfico estadístico, en un reporte rápido podemos ir a nuestro mando medio, directivo, gerencia general y decir, miren, esta es la situación, como ustedes acaban de ver en este momento. Así de fácil, así de sencillo. Pero el tema no termina allí. Nosotros podemos dar distintos formatos a este gráfico. Miren, la importancia de la visualización en el mundo de la ciencia de datos es fundamental. Para nosotros vender una idea adecuadamente a nuestra gerencia, tenemos que saber visualizar nuestra información. No nos quedemos solamente aquí, en que ya realizamos este análisis, no. Vayamos un poquito más allá. Este análisis nos permitió a nosotros para tomar muchísimas decisiones, para conocer muchas cosas que posiblemente a simple vista no las podíamos identificar. Pero el éxito siempre va a ser el momento en el que esto lo llevemos a gráficos. Entonces ustedes tienen aquí dentro de este tipo de gráfico, le dan clic al gráfico y tienen la opción que se llama formato, ¿sí? Si le dan clic aquí en la parte que se llama formato, ustedes directamente pueden cambiar algunas variables. Por ejemplo, cambiémosle a la variable fondo, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, tenemos un fondo de color blanco, pueden cambiarle, no sé, le ponemos cualquier otro color, ¿sí? Y le vamos dando asimismo ya un formato a este gráfico, que eso va a ser muy importante. Ya son temas netamente de, como se sabe decir, ya es un tema de carpintería, pero esta carpintería ya el momento en el que vamos a presentar nuestros tableros de control es sumamente importante la presentación que nosotros vayamos dando a nuestro tablero como tal. Asimismo, ustedes tienen otros campos dentro de la parte de formato. Tienen, por ejemplo, para cambiar algunas cosas del eje X. Sí, por ejemplo, cambiémosle el color. Solamente para que se vea mejor en la presentación, podemos coloquémosle este color de aquí, que se resalte un poco más. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar el eje X, pueden cambiar el eje Y, pueden cambiar, por ejemplo, el tamaño. Cambiémosle, está en este momento con texto 9, coloquémosle texto 11 para que sea un poco más grande nada más. Sí, ya cambió inmediatamente. Entonces, bueno, y así por el estilo, en todos los gráficos, los objetos que ustedes están trabajando, van a poder trabajar en lo que tiene que ver con visualización con la parte de un formato específico. Bien, ahora, hasta este momento conocemos ya la situación que está relacionada con maquinaria y cliente. Esta es nuestra realidad. Pero ahora vamos a seguir analizando. Acordémonos que también nosotros, nuestro gerente, nuestro negocio, necesitaba saber el tema de fallas, de toda la maquinaria que había sido reportada con fallas por temas de garantía, reclamando garantía. Entonces nosotros tenemos aquí un campo, que es el campo de fallas, ¿sí? Y nosotros inmediatamente lo podríamos señalar a nuestro campo. Ya nos apareció aquí el campo de fallas. Recuerdan que algo similar fue en la página anterior que estábamos realizando, pero aquí yo quiero utilizar otro gráfico. Utilicemos, por ejemplo, el gráfico circular o gráfico de pastel. Simplemente doy clic. ¿Sí? Y no es que directamente ya me aplicó, ya me filtró esa información claramente de lo que yo quiero ver, sino nosotros aquí lo que tenemos simplemente que hacer es, nos vamos aquí a leyenda, ¿sí? E indicamos directamente el campo que queremos que sea nuestra leyenda. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De fallas, ¿sí? Dentro de visualizaciones.
¿sí? Y nos aparece directamente ya el campo de fallas que queremos ver en nuestra leyenda. Y en la parte de valores, lo que yo necesito ver en la parte de valores son esas fallas, ¿pero a qué? A nivel de los clientes que han adquirido esta maquinaria, los que justamente presentaron esas quejas. Entonces, aquí en la parte de valores, lo que yo hago es lo siguiente. Simplemente agrego esos valores. Y directamente está listo mi gráfico. Aquí está la situación, ¿sí? Acordémonos que 1, obviamente, fue la categoría 1 fue todo aquello que no tuvo fallas, ¿sí? Estuvo en categoría 1. Y la categoría 0, como ustedes pueden ver, es todo aquello que me han reportado con fallas y que obviamente esto desencadenó un trámite para reconocimiento de garantías. Entonces, miren hasta este momento. Esta ya es la situación. Tenemos el 10.08% que han reportado fallas y obviamente el resto comprende un 89.92% que no he tenido inconvenientes. Pero ¿cuál es la finalidad de mi gerencia? ¿Cuál es la finalidad de los nuevos directivos de mi negocio? Enfocarnos aquí, en este sector, para ver efectivamente qué fue lo que sucedió. ¿Por qué razón? Porque de los pocos reportes que ellos ya han tenido, comienzan a ver la necesidad de que eso nos puede provocar un alto riesgo para que se dé una fuga de clientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ya comenzar a hacer aquí? Yo ya puedo decir, a ver, solamente de los tractores, y aquí les ruego por favor su atención, solamente de la parte de tractores, yo quiero ver cómo está el comportamiento en lo que es fallas. E inmediatamente Power BI ya me actualiza mi gráfico. Miren, ¿se acuerdan que anteriormente esto de alguna forma lo veíamos en tablas? Pero ahora a nuestra gerencia le podemos ya llevar un tablero de control y decirle, mire, solamente tractores, este es el comportamiento. ¿Sí? Y con los respectivos porcentajes que corresponden, como ustedes pueden ver en este momento. ¿Sí? O yo solamente puedo decir, ahora quiero ver, por ejemplo, en lo que es la compactadora. Filtro compactadora e inmediatamente Power BI ya me dice cuál es la situación respecto a las fallas. Y así sucesivamente. Con control yo puedo decir, quiero ver de tractores, retroexcavadora y compactadoras. Y ya me va presentando cuál es la realidad. De la misma forma, ¿sí? Como ustedes ven, es algo sumamente sencillo. El éxito, vuelvo a repetir, es esto de aquí, la fuente de datos. Si no tenemos una fuente de datos bien diseñada, por más que Power BI nos da todas las facilidades que ustedes ven, no vamos a poder llegar a ningún lado. Las directrices del negocio y una buena fuente de datos es lo que me permite ya poder diseñar estos tableros de control. Pero de la misma manera, nosotros podemos aquí, por temas de visualización, en este tipo de gráficos nos vamos a sí mismo a formato y en formato podemos hacer algunos diseños justamente de este gráfico. Por ejemplo, podríamos ver para este caso un tema de etiquetas. Aquí tenemos, por ejemplo, el título. Sí, yo le puedo cambiar aquí el título. Por ejemplo, le puedo colocar maquinaria fallas, ¿no? Esto es un reporte de la maquinaria, de alguna forma que me ha reportado fallas. Sí, y ustedes ven, ya se cambió directamente. Entonces, bueno, eso solo por darles una visión general, pero ustedes pueden ir directamente a este gráfico y el momento en el que ya vayan a hacer la presentación, ya esté puliéndose este tablero de control y darle distintos formatos que a ustedes les parezca a sus gráficos, ¿sí? Como ustedes acaban de ver. Entonces, si esto le vemos un poco más grande, con modo de enfoque, miren cuál es la situación. Sí, si queremos podemos cambiar el color interno, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas más. Bueno, ahora, tenemos ya un análisis
estamos cubriendo la parte de la distinta maquinaria que yo tengo. Luego de esta distinta maquinaria, yo ya sé cómo está el comportamiento de maquinaria que ha tenido fallas como tal. Sí, volvamos a repetir aplicando un poco de filtros, miren los comportamientos. Sí, pero ahora vamos a dar ahora un paso más. Ahora vamos a relacionar, y también lo que a nosotros nos pedían, era lo que tiene que ver con la antigüedad del cliente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque este era otro insumo que la alta gerencia me está diciendo. Yo quiero ver cuál es la situación de la antigüedad de mi cliente como tal. Entonces, asimismo, doy un clic en cualquier parte del lienzo y ahora lo que yo voy a hacer es incluir la parte de antigüedad. Simplemente le doy un clic, le señalo. ¿Sí? Ya tenemos la parte de antigüedad del cliente. ¿Cómo está la antigüedad? Habíamos visto en el análisis rápido que hicimos aquí en tablas que la antigüedad inclusive teníamos hasta 15 años. Perfecto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta nueva página, ya en este tablerito de control, lo que vamos a hacer es, utilicemos para el ejemplo un gráfico de líneas. ¿Sí? Vamos para el ejemplo a utilizar un gráfico de líneas. Como ustedes ven, en este momento, lo que nosotros vamos a realizar es la configuración de este gráfico de líneas para ver lo siguiente. Obviamente, en el eje, nosotros lo que vamos a colocar en el primer eje es la antigüedad como tal. ¿Sí? Eso creo que le tenemos claro, ¿no es cierto? Pero lo que queremos ver es esa antigüedad por cliente. Entonces, aquí en valores, lo que yo tengo que indicar es obviamente que este gráfico lo quiero por la parte de cliente. Y ya tenemos este gráfico. Veámoslo rápidamente. Sí, aquí está. Esta es la situación. Miren, la mayor cantidad de clientes que tenemos en esta empresa de venta de maquinaria está entre 0 años y 2 años. Aquí está el pico principal, como ustedes se fijan. Y obviamente, de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, ustedes ven que hay una menor cantidad de clientes que se mantienen con nosotros, pero sin embargo tenemos todavía clientes que están inclusive hasta 15 años con nosotros, que es una mínima cantidad que, como ustedes pueden ver, ya Power BI nos presenta directamente, son 80 clientes. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Y aquí ya tenemos justamente un comportamiento muy claro. Hay nuevamente un pico en el año número 9, que también tenemos una buena cantidad, que son 6,495 clientes. Entonces, no estamos llegando solamente en nuestro tablero de control a hacer gráficos, sino la labor de ustedes, la labor del negocio como tal, la labor de los analistas del negocio con la alta gerencia es esta. El que yo en base a estos resultados vea qué es lo que está sucediendo. La gerencia me pide y me dice, yo necesito de alguna forma que en esta consultoría de tableros de control yo pueda realizar un análisis de la antigüedad de mis clientes. Estamos ya facilitando este tablero de control para ver comportamientos de acuerdo a la antigüedad de los clientes. Y yo a simple vista, aquí, como ustedes pueden observar, yo ya puedo decir en este momento, miren, tenemos 2 picos importantes, que es justamente en el año 1 de nuestros clientes y el año 9 de nuestros clientes, en donde existe de alguna forma un pico pronunciado referente a la antigüedad. ¿Sí? Entonces aquí, como negocio, ¿qué podríamos decir? En este momento tenemos bastantes clientes, pero muchas de las veces estos clientes, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una fuga de clientes, algo está pasando. ¿Será la competencia? ¿Será el nivel de atención al cliente? ¿Será la forma de atenderle al cliente? Esto a mí ya me da insumos para comenzar a pensar en ¿qué? En estrategias de fidelización de clientes, que todos ustedes deben haber escuchado en algún momento. Todos los proyectos de inteligencia de negocio, ¿sí? ¿A dónde se orientan? ¿En dónde se orientan? A lo que es, ¿qué cosa?
la fidelización de clientes, a potencializar nuestras ventas, a fortalecer nuestras estrategias, a aumentar la fuerza de nuestras ventas. Todos estos insumos, y ustedes ven en un tablero tan sencillo, cómo de alguna forma yo ya puedo comenzar a ir preparando estos escenarios. Pero ahora analicemos comportamientos. Por ejemplo, de todo este tablero de control, yo quiero analizar, por ejemplo, de este pico que fue en el año 9, yo quiero analizar de este pico el comportamiento relacionado a la maquinaria que vendí y a las fallas que se presentaron. Simplemente doy clic y ustedes ven inmediatamente cómo cambió el comportamiento en el tablero. ¿Sí? Miren, en clientes cuya antigüedad ha sido 9 años, ¿sí? Prácticamente lo que es compra de tractores y retroexcavadoras es prácticamente similar, como ustedes pueden ver en este momento. ¿Sí? Es prácticamente similar. Y aquí está justamente en lo que son también reportes de fallas, que aparentemente si nosotros vemos, parece que no hubo un alto reporte desde el punto de vista gráfico, un alto reporte de fallas reclamando garantía. Pero miren el mensaje aquí, el comportamiento inmediato que yo puedo ver solamente con un clic del resto de mis variables. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso. Miren, en el año 1, esta es la situación. Clientes con antigüedad de 1 año, obviamente clientes bastante recientes de este momento, miren cuál es el comportamiento. ¿Sí? También podemos hacer a la inversa. Yo puedo analizar, a ver, se me ocurre, quiero analizar todas las compras relacionadas con retroexcavadoras. ¿Cómo fue la situación respecto a mis 2 tableros de control? Doy clic en retroexcavadora y miren en este caso cuál es el comportamiento. Retroexcavadora, en lo que es adquisición de retroexcavadora, tengo un alto pico entre el segundo y el tercero año. El segundo y el tercer año, ¿sí? Miren. Y también siempre se mantiene este pico del año 9. Entonces, el tablero de control comienza poco a poco a tomar una mayor forma. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y esto es lo que a mi negocio, a mi gerente, es lo que le interesa. Porque los gerentes lo que requieren es justamente esta información, estos tableros para poder tomar decisiones mucho más rápidas. De la misma forma, este tipo de gráfico, si ustedes le ven, le damos clic en este gráfico, también tenemos la parte de formato. Podemos darle formato, por ejemplo, al eje X, ¿sí? Asimismo, podríamos rápidamente, por ejemplo, pongámosle en tamaño 12, para poderle, ¿sí? Ahí apareció más grande los años, ¿sí? Podríamos también cambiarle de color, coloquémosle otro color tal vez para que se aprecie un poco mejor, ¿sí? Miren, ya se ve un poco mejor, ¿no es cierto? Temas ya, vuelvo a repetir, temas ya de carpintería, pero que de todas formas va a ser muy importante cuando ustedes estén ya elaborando estos tableros de control. Hay que dar bastante énfasis en este tipo de aplicación de formatos. Si ustedes se acuerdan, al inicio del taller, yo les mostré un ejemplo de tableros de control. No es que la herramienta por magia ya nos dio haciendo ese tablero de control. No, esto fue un análisis, esto fue un diseño completamente que nos exigió muchísimo tiempo, justamente con la persona experta en el área de tecnología, para darle forma a estos tableros de control. Nos preocupábamos del tema de los colores, nos preocupábamos justamente de la posición de cada gráfico para que se encuentre una lógica, para que se encuentre una secuencia, de tal manera que cualquier persona puede interpretar rápidamente. Hay veces que la gente, cuando se les hace este tipo de exposiciones, ya sobre todo las típicas exposiciones de herramientas de inteligencia de negocio, ClickView, Power BI, directamente nos muestran los tableros, ¿no? Y las personas quedamos completamente impresionados y decimos, sí, eso necesitamos como negocio.
Pero como ustedes ven, no es que el tablero ya viene hecho. No es que la fuente de datos ya por obra y gracia está lista, por magia está lista, no. ¿Sí? Entonces, todo esto implica un diseño, que como ustedes ven, estamos haciendo un ejercicio sumamente corto, tan sencillo, pero prácticamente comenzamos desde cero. Comenzamos desde cero y miren lo que ya tenemos en estos pocos minutos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que, si aquí tal vez hay altos mandos y tal vez hay mandos medios, eso es lo que nosotros como directivos tenemos que convencernos. No es que la herramienta me va a dar haciendo todo. Yo tengo que saberle diseñar a la herramienta. Yo tengo que saberle dar un formato a todo este trabajo de mi herramienta. Nosotros somos quienes tenemos que hacer todo eso. Pero detrás de esto, ¿qué hay? Vuelvo a repetir y por favor, eso es lo que tienen que quedar convencidos. Detrás de esto hay muchísima gestión. Hay muchísimos análisis, hay muchísimas reuniones de trabajo. Hay personas que aquí tienen que inteligenciar. ¿Por qué razón inteligenciar? Porque siempre están colocando la primera piedra de todo este edificio. En este tipo de proyectos cuesta muchísimo a veces convencerle al negocio que el negocio es quien tiene que dar estas directrices. Pero hay muchas ventajas. Hay gente de áreas de tecnología que conocen el negocio y que justamente hay que valerse de esa experticia, hay que valerse de ese conocimiento para ir presentando pequeños prototipos y con eso ir vendiendo la idea al negocio de todo lo que se tiene que hacer. Pero obviamente indicándole al negocio de que esto no se hace simplemente por un arte de magia, sino que detrás de esto hay bastante gestión y participación, e inclusive una participación con visión estratégica. ¿Sí? Pero bueno, continuemos. Tenemos ya un tercer gráfico relacionado con la parte de antigüedad, pero ahora también acordémonos que dentro del caso de negocio, de alguna forma también nuestro cliente quiere tener esa visión de recuperación de cartera, ¿no es cierto? Y muchas de las veces tenemos que saber en dónde, a quién justamente tenemos que realizar esa gestión para recuperar la cartera. Y nosotros teníamos un dato bastante interesante, que es el sector, el país, ¿sí? El sector como tal, relacionado con el sitio en donde fue adquirida la maquinaria, de dónde era mi cliente. Ustedes se han de acordar, en el análisis que realizamos realizando estas tablitas, teníamos justamente aquí la parte de sector. Pero ahora esto lo vamos a llevar al tema gráfico. Lo único que tenemos que hacer aquí, y aquí les voy a dar algunas indicaciones, lo único que tenemos que indicar aquí es que ya de este listado yo lo quiero ver como un mapa y tenemos aquí un objeto mapa. Ojo, esta es la versión gratuita de Power BI. Sí, esta no es la versión completa, la versión que ya tiene costo, no, esta es la versión gratuita, la versión de escritorio de las indicaciones que les di al inicio. Y simplemente damos un clic. Y como ustedes ven, obviamente Power BI lo que hace es lo siguiente. Directamente nos trae el mapa a nivel de todo nuestro planeta. Pero nosotros aquí tenemos que hacer algunas configuraciones muy rápidas. Por lo tanto, tenemos aquí el campo de ubicación. En el campo de ubicación, lo que hace Power BI para este ejemplo, que es bastante sencillo, lo que va a tomar es justamente esas ubicaciones y me va a establecer una relación con los nombres de un mapa. Aquí solamente, considerando de que tenemos gente en la mayor parte de Guatemala, ¿sí? Hemos hecho un ejercicio no solamente centralizado a la parte de Guatemala, sino que también para que ustedes puedan ver que esto lo podemos en algún momento, si nosotros tenemos justamente ese nombre de país, esa ubicación, ya sea a nivel de cualquier parte del mundo, Power BI lo que va a hacer es relacionarme directamente con esos nombres. Tiene esa facilidad, pero ya vamos a ver otro punto también. Entonces, miren lo que sucedió en este momento. Sí, inmediatamente, vamos a maximizar. Inmediatamente ya me apareció todos los puntos del planeta en el cual está ubicada
nuestra venta de maquinaria, nuestras sucursales en donde hemos vendido maquinaria. Cuando son distintos puntos, es recomendable, aquí tenemos una leyenda que automáticamente, hay veces que automáticamente Power BI ya establece relaciones, no le colocaríamos obviamente aquí esta información en parte de la leyenda y lo único que hacemos es simplemente de que la visualización se mejore para que no estén todos los puntos de las distintas ubicaciones, sino solamente ya el posicionamiento de cada una de ellas, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver justamente información de cada uno de los puntos geográficos. Ahora, si yo ya tengo esta información geográfica, aparte de eso, como ustedes pueden ver aquí, y ese es otro de los puntos que les quiero mencionar, ustedes aquí tienen dos variables importantes y por favor aquí mucha atención. Si bien Power BI nos da esa facilidad de relacionar nombre de país con nombre de sector específico, etcétera, etcétera. Inclusive ustedes tienen aquí otro objeto mucho más completo, que es el coroplético, que se llama mapa coroplético. Es importante también, si nosotros tenemos la longitud y la latitud de la ubicación de nuestro cliente, de nuestro trabajo que estamos realizando. Hace algunos meses, justamente hacíamos un análisis, aplicábamos un poco de analítica de riesgos con una ingeniera de riesgos de una empresa constructora colombiana, y justamente la finalidad que ella tenía era de que necesitaba tener justamente identificado geográficamente todos los sitios en los que sus proyectos de construcción habían presentado distintos tipos de riesgos. Entonces, en este caso, existía justamente la longitud y la longitud de cada riesgo en donde se había presentado. Entonces, eso ya es mucho más preciso. ¿Sí? ¿Sí me entienden esta parte? Por favor, no nos olvidemos que si nosotros nuestra información que tenemos la llevamos a la parte geográfica, tranquilamente podemos continuar con nuestro trabajo en base a una longitud y en base a una latitud. ¿Sí? No nos olvidemos eso, e inclusive, ¿cuál es la recomendación? En este punto, ya no solamente lo vean desde el punto de vista tabular, ya no solamente lo vean desde el punto de vista estadístico, vayamos ligando las cosas al punto de vista geográfico. Aquí también en este objeto de visualización, nosotros en la parte de formato podemos hacer algunos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la visualización de los puntos como nosotros podemos maximizar ese tamaño, ¿no? Miren, como por ejemplo, pueden ver, ¿sí? Podemos maximizar estos tamaños, veámoslo un poco más, ¿sí? De los puntos en donde se encuentran nuestras sucursales. Es simplemente un tema de visualización, ¿no? También podríamos, solo por mencionar algunos ejemplos, estoy muchísimo para analizar, podríamos establecer, por ejemplo, controles del mapa como tal. Por ejemplo, yo puedo aquí activar algunos controles los botones de zoom, por ejemplo, del mapa. Ya están activados aquí los botones de zoom, miren. ¿Sí? Puedo realizar acercamientos respectivos a los distintos puntos. ¿Sí? Maximicémosle para poderle ver. Miren, por ejemplo. ¿Sí? Y ya tengo toda la situación. ¿Sí? Con estos objetos, que son, como ustedes saben, es parte de una herramienta, de las herramientas de los mapas, pero es importante que ustedes conozcan a grosso modo, porque estamos abarcando un montón de temas de una forma muy rápida, pero es importante que ustedes también puedan conocer ese tipo de información. Entonces, bueno, y otro aspecto que también sirve bastante está, por ejemplo, relacionado con la parte, tendríamos aquí estilos de mapa, por ejemplo.
Por ejemplo, tenemos esta modalidad, es bastante aplicada, ¿sí? Tenemos tema aéreo, por ejemplo. Miren en este caso cómo se ve la situación. Hagamos un acercamiento. Miren cómo ya se ve toda la situación. Y esto nos permite hacer Power BI. Obviamente, que el momento en el que nosotros tenemos ya las debidas coordenadas, podemos realizar análisis mucho más precisos de este tipo de gestiones que estamos realizando. Bueno, entonces, tenemos ya un ejemplo geográfico. De la misma manera, yo necesito saber, vamos a verle ahora al tablero de control funcionando en conjunto. Necesito saber de esos clientes, por ejemplo, de 9 años de antigüedad. Necesito saber en dónde están ubicados. Como ustedes ven, hubo un cierto comportamiento en nuestro mapa. Tal vez no se le vio muy bien. Veamos los de 1 año. Fijémonos un poco en el mapa. Se ve el comportamiento, ¿no? ¿Sí? Asimismo, si por ejemplo nosotros nos centralizamos, a ver, veamos dentro de los de 14 años, ¿cuál es la situación? Miren, ya hubo un poco otro comportamiento del mapa, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Si ustedes recuerdan, en la segunda o tercera diapositiva, en el ejemplo del tablero de control, les presentábamos un ejemplo de un tablero de control desde el punto de vista geográfico mucho más dinámico, en el que se veía cómo se vinculaba la parte estadística con la parte geográfica. Pero bueno, asimismo, y ya en honor al tiempo, vamos a ver un punto más que también estaba relacionado, recuerden ustedes, con lo que es recuperación de cartera. Y nosotros tenemos aquí, vamos simplemente por temas de posición, vamos a maximizar un poco. Vamos a analizar ahora la parte de las facturas pendientes por cliente. ¿Sí? Asimismo, queremos hacer ya un análisis en visión a todo el tablero de control. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, aquí podríamos hacer un ejemplo, tal vez, que esté relacionado con un gráfico de barras horizontal, podría ser, ¿sí? Y ahora lo que allí podríamos ver rápidamente es que lo que queremos saber es de nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces jalaríamos en el eje como tal de la visualización, como ustedes pueden ver, el nombre del cliente, ¿sí? E inmediatamente nosotros ya tenemos la información del número de facturas que nos debe nuestro cliente. Veamos más grande. Miren, aquí tenemos el nombre de todos nuestros clientes y aquí está con el número de facturas que nos deben. Está ordenado de mayor a menor. Aquí están los clientes que nos deben la mayor cantidad de facturas. Miren, aquí tenemos facturas que son 41 facturas, etcétera, etcétera. Pero es aquí en donde viene ya la otra parte del análisis. No siempre el cliente que nos debe la mayor cantidad de facturas es el cliente que nos debe más. Y allí es en donde se aplica ya la analítica de datos. En donde si bien nosotros tenemos aquí alguien que nos debe demasiada cantidad de facturas, pero posiblemente no son los que nos deben la mayor cantidad de dinero. Entonces, ahí es ese viaje que nosotros tenemos que realizar desde el punto de vista analítico para saber efectivamente cómo está la situación de esa cartera vencida. Pero con esto, yo ya puedo mostrarle a mi cliente, a mi gerente, y decirle, mire, en lo que es tractores, este es el comportamiento, ¿sí? Y nos va a presentar directamente algunos datos. El momento en el que yo ya le digo lo que es tractores, lo que es retroexcavadora, ¿sí? Y comenzamos a ver este comportamiento. Por ejemplo, miren, en lo que es retroexcavadora, allí es en donde tenemos un cliente que nos debe 41 facturas. Y la retroexcavadora ha sido vendido en todos estos puntos a nivel mundial. Miren la información cómo está relacionándose en total. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos realizado hasta este momento? Es simplemente un resumen completamente sencillo
de lo que nos permite hacer un tablero de control. Hemos abarcado gráficos estadísticos de barras, verticales, horizontales. Hemos realizado un gráfico de pastel o circular. Hemos interactuado, más que nada hemos conversado un poco sobre la importancia de la parte geográfica. Y también hemos visto algo que es de muchísima utilidad relacionado con un gráfico de líneas para identificar comportamientos. Pero bueno, detrás de todo esto, lo importante y el mensaje, por favor, que yo les quiero transmitir aquí es que este tipo de análisis no nos toma un día, no nos toma una semana. Son proyectos sumamente grandes. Ustedes ven que en un caso de negocio bastante similar, hemos tratado de darle forma. Hemos tratado de buscar esas directrices bajo las cuales nos hemos permitido hacer un tablero de control multidisciplinario en donde hemos mezclado alguna cantidad de objetos. Hemos dado una visión de la importancia de hacer en algún momento esta analítica de datos, trabajando simplemente con tablas, ¿sí? Para ver comportamientos, como lo habíamos realizado en un principio, ¿sí? Simplemente para ver comportamientos, que esa es justamente la idea de un tablero de control. Llegando ya a esta parte estadística, a esta parte geográfica. Entonces, bien, y como última parte, algo que también sirve muchísimo para lo que es este tipo de análisis, vamos a utilizar un objeto que es el objeto de esquema jerárquico. ¿Sí? El objeto de esquema jerárquico, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, aquí yo quiero partir desde mi cliente, vamos a verlo rápidamente. Yo quiero aquí partir desde mi cliente y también desde el sector en el que está ubicado mi cliente. Vamos a ver. A ver, perdí un momento la conexión. Deme un segundito, por favor. Correcto. Allí sí. Ya. Listo. El campo que yo necesito analizar es justamente a nivel de cliente, cuál fue todo el comportamiento relacionado con mi proyecto, con mi caso de negocio. Entonces yo aquí lo que puedo realizar rápidamente es que a nivel de cliente, esta es la distribución que tengo. Y yo tengo un esquema jerárquico, ¿se pueden fijar? ¿Sí? A nivel de cliente. Así están distribuidos mis distintos clientes. Y yo inclusive puedo llegar a niveles mucho más bajos, en donde yo puedo saber cuáles son esos clientes, solamente con este esquema jerárquico que ustedes ven, cuáles esos clientes, desde un punto de vista jerárquico, que están relacionados con el sector que yo tengo mi maquinaria, mis sucursales a nivel mundial. ¿Sí? Podríamos también agregar, solo por poner un ejemplo más, yo quisiera saber que este análisis también me maneje por maquinaria, por ejemplo. Agrego aquí el campo de maquinaria. Y comenzamos a realizar el mismo análisis, ¿no? Digo, quiero de acuerdo a mi cliente ver la parte del sector país, me presenta el sector país. Luego de eso yo necesito saber exactamente en este sector donde he vendido, qué maquinaria vendí, e inmediatamente se presenta esa información. Si ven la parte jerárquica, la parte operativa, ¿no? Y puedo ir haciendo eso de uno en uno, como ustedes ven. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, en resumen, en este corto tiempo hemos tratado de abarcar un montón de cosas que estoy seguro que de alguna forma
les va a resultar a ustedes bastante útil, más que nada sabiendo que detrás de todo esto hay mucha gestión. No es solamente la herramienta. Ustedes ven, miren todo lo que hemos diseñado durante este tiempo. Tuvimos que conversar de gestión, de estrategia, de políticas de negocio, de lo que verdaderamente quiere el cliente. Y con eso llegamos a elaborar este tipo de tableros. Entonces, bueno, el último mensaje, en verdad, y siempre muy agradecido por el espacio, es que esa adecuada gerencia de proyecto tiene que tener una visión integral. La gerencia de proyecto en este tipo de proyectos que tienen este tinte de transformación digital no tiene que orientarse hacia el ámbito tecnológico, sino tiene que buscar esa triangulación en donde justamente el negocio sea el principal actor y allí tengamos esa interacción con el área tecnológica. ¿Pero bajo qué? Bajo un entendimiento y claro compromiso directivo. Este tipo de proyectos, si nuestros directivos no comprenden su magnitud, no comprenden esa visión institucional que tienen, solamente lo van a ver como un tema del área de tecnología. Esto se vuelve un proyecto mancomunado. Esto se vuelve un proyecto en donde las directrices técnicas, administrativas y estratégicas se conjugan hacia un solo fin: lograr una verdadera inteligencia de negocios para toma de decisiones empresarial. Con ello, ¿qué hacemos? Que nuestros datos hablen por sí solos. Eso es lo que hacemos. Nuestros datos hablan por sí solos y generamos información. Con esa información generamos conocimiento. Y ya con conocimiento, ¿qué generamos? Proyectos, acciones, programas, portafolios para lograr que mi negocio alcance sus objetivos estratégicos. Eso nada más. Yo les agradezco mucho por el espacio. Claudia, te doy la palabra y quedo a las órdenes si hay alguna consulta, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante. Gracias por toda la información que nos has dado. Si podemos ir a la diapositiva. Bueno, jóvenes, por escuchar este curso podemos reclamar los PDUs. Tenemos 2 PDUs. Ustedes pueden entrar al PMI y registrar el código que están viendo en su pantalla. Si tuvieran algún problema, pues estamos a las órdenes. Gustavo, si pasas, por favor. Ahora entramos al espacio de preguntas. Por ahora, Gustavo, tenemos un par de preguntas en la parte del chat. La primera pregunta es: si tú tuvieras un Excel por mes, ¿cómo haces para que de forma automática tomen los archivos en una carpeta, o si se debe hacer la asociación manual con cada nuevo archivo? Esto lo pregunta Lester. Ya, muchas gracias por la pregunta. Muchas de las veces cuando nosotros arrancamos con este tipo de análisis, tal cual como lo mencionan, podemos tener un Excel por mes, ¿sí? Y de alguna forma no nos quedaría más que siempre estar de alguna manera creando esa conexión de datos hacia el Excel. Pero aquí, ¿cuál es la recomendación? Hay veces que cuando uno toma ya esta práctica, se enseña, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Si esta práctica va a ser repetitiva, nosotros tenemos que buscar la forma de automatizar para que este acceso ya vaya directamente hacia una fuente de datos. Puede ser ya una base de datos, ¿sí? Una base de datos que constantemente se esté actualizando, y lo único que vamos a tener es que mi tablero de control ya esté directamente relacionado a una base de datos. Ya no es simplemente mi hojita electrónica, de la cual yo me alimento de un lado, de otro lado, sino tal vez aquí yo ya pueda ir diseñando procesos de migración para que esa información que yo tomo de un lado y otro lado apunte a una base de datos, y con ello mi tablero de control, mi herramienta de negocio, sea la herramienta de negocio que sea, se conecte directamente con esta fuente de datos. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, tenemos directamente la herramienta de inteligencia de negocio conectada con una base de datos que tiene una fuente de datos de todas las bases de datos y tablas de la institución, pero que apuntan a esta fuente de datos constante
y que está constantemente alineada, vinculada a la herramienta de negocios. No tomemos a veces la mala práctica de que, bueno, como esto saco de un archivo de Excel mensualmente. No, de alguna forma ya tengamos esa visión. Si es un tema repetitivo, busquemos la forma de hacer gestión para que esto quede debidamente automatizado y con ello yo ya pueda hacer que mi herramienta de inteligencia de negocio constantemente esté vinculada a esa fuente de datos. Muchas gracias, Gustavo. La siguiente pregunta en el chat es, ¿se puede modificar la base de datos de Excel para ir agregando datos nuevos? Sí, ustedes dentro de la misma herramienta, el momento en el que ya cargan datos, ustedes pueden acceder directamente a la tabla que carga Power BI y allí ustedes pueden inclusive realizar modificaciones de datos y crear nuevas columnas, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la recomendación? Muchas de las veces nosotros vamos a querer tomar acciones directamente en la herramienta de inteligencia de negocio, pero lo mejor es que nosotros ya previamente trabajemos esa estructura de datos, de tal manera que en la herramienta de inteligencia de negocio ya nos centralicemos a realizar esa analítica de datos o a diseñar y a procesar esos tableros de control. Pero siempre puede aparecer la necesidad de que tengamos que agregar una o más columnas. Perfecto, pero eso debe ser en casos extremos, no constantemente. La recomendación, tengamos ya una fuente de datos bastante definida, de tal manera que si tenemos que agregar columnas, ese tipo de casos, que se lo puede hacer directamente en este caso en Power BI, se lo haga, pero lo mejor es que ya nuestra fuente de datos, nuestra estructura, esté de alguna manera ya lo más preparada posible. Muchas gracias, Gustavo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría vincular varias bases de datos en el PBI? Sí. Hay algo que se llama estrella, pero no tengo mucha información sobre eso. Nos pregunta Patricia. Podemos hacer cuando son varias fuentes de datos. Nosotros también podemos trabajar en Power BI con varias fuentes de datos, pero aquí la recomendación es previamente hacer un estudio y decir, ¿verdaderamente tengo yo que trabajar con varias fuentes de datos? ¿Es en verdad un caso extremo en el que yo tengo que hacer esto? Porque muchas de las veces tenemos dos fuentes de datos, pero si nos dedicamos a estudiarlas un poco más, estas dos fuentes de datos pueden estar relacionadas. Y yo puedo posiblemente generar una sola fuente de datos que me va a dar una mayor agilidad para aplicar esa analítica y esa inteligencia de negocio. Sin embargo, yo también voy a aquí cargar dos fuentes de datos para poder ir realizando las conexiones. Pero ¿cuál es la idea? De que esta información esté mayormente centralizada en una fuente de datos en donde yo pueda aplicar una mejor dinámica e inteligencia de negocio para la toma de decisiones. Muchas gracias, Gustavo. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones nos podría dar para el diseño de la estructura del archivo, nivel de normalización, etcétera? Perfecto. A ver, aquí es un concepto muy importante y aquí tendríamos muchísimo para hablar. Le agradezco su pregunta. Normalmente, como ingenieros de sistemas, nosotros aplicamos, e inclusive con algunas herramientas informáticas, estrictamente la normalización. ¿Sí? Estrictamente la normalización. Pero cuando hacemos ya estos estudios de inteligencia de negocio, nosotros tenemos que olvidarnos ya de la normalización y ver hasta qué punto yo puedo tomar esa información de un lado, de otro lado, que a veces conceptualmente en nuestras universidades nos dicen, ¿qué cosa? Nos dicen, lo que sucede es que están yendo a redundar información sin motivo, pero no para este tipo de análisis. Nosotros tenemos que crear fuentes de datos que rompan esa normalización. He visto casos y como lecciones aprendidas en proyectos que sucede lo siguiente. Conectan la herramienta de inteligencia de negocio a las tablas normalizadas y le saturan a la pobre herramienta de inteligencia de negocio. He visto casos. Y eso justamente conversábamos con una colega y me decía, esa es una de mis lecciones aprendidas. Porque una de las primeras veces yo conecté justamente a esa base de datos que estaba estrictamente normalizada, ¿sí?
Pero ahora, ¿qué fue lo que se había realizado? Se unificaron en distintas fuentes de datos para procesar millones de registros, se unificó esa información, se rompió esa normalización y la herramienta opera tranquilamente. Entonces, aquí ¿cuál es el primer paso? Olvidarnos el tema de normalización. Valga el término, tenemos que desnormalizar. Segundo, tenemos que estudiar claramente cuáles son todos esos campos que yo les puedo colocar en una sola fuente de datos. En una sola fuente de datos. ¿Sí? Nos dicen en la universidad, se redunda. Sí, pero en este tipo de cosas necesitamos tener esa información para que el acceso y la interactuación con el usuario se facilite. Acordémonos que esto no van a manejar ingenieros de sistemas ni programadores. Esto va a manejar el usuario final. Y el usuario final tiene que tener todas las facilidades para que pueda procesar esa información y hacer inteligencia de negocio. Ese es el éxito. Así es. Gracias, Gustavo.